Mi emperatriz es virtuosa, digna y ejemplar, la madre modelo para todo el imperio, reconocida por todos los ministros civiles y militares como la consorte virtuosa eterna. Llevamos 3 años casados, nos tratamos con mutuo respeto y deferencia, como el fénix y su pareja en armonía. La única pena es que es demasiado ceremoniosa, siempre hace que sienta que hay una fina capa de velo invisible entre nosotros. Hasta que un día, terminé de manejar los asuntos estatales antes de lo habitual y quise darle una sorpresa. Pero detrás de la rocalla en el jardín imperial, presencié una escena que jamás olvidaré. Mi emperatriz, Luz, estaba agachada en el suelo, murmurando algo a un zorro blanco como la nieve. Al siguiente segundo, detrás de ella se oyó un pum, como si algo hubiera brotado de repente. Me fijé bien y mis pupilas se dilataron por el shock. Eso eran 9 colas, peludas, blancas como la nieve, esponjosas, que aún se mecían ligeramente. Te lo he dicho 1000 veces, no vengas a verme así al palacio. ¿Y si alguien te ve? Mientras decía esto, Luz extendió un dedo y dio un toquecito en la cabeza del pequeño zorro blanco. El zorrito chilló y ji, 2 veces, como si entendiera, y frotó su cabeza contra la palma de su mano. Incluso levantó una pata delantera para señalar las 9 colas que, inquietas, barrían el suelo detrás de ella. Lo sé, cuando me emociono es fácil que se me escapen, estoy intentando controlarlo. El tono de Luz estaba lleno de frustración. Ser una emperatriz mortal es más difícil que cultivar 1000 años en la colina azul. Yo, escondido detrás de la rocalla, sentí que mi visión del mundo recibía un impacto sin precedentes. ¿Mi emperatriz es un monstruo? ¿Una zorra de 9 colas, de esas que según las leyendas trastornan naciones y arruinan pueblos? ¿Estaré tan cansado por revisar memoriales que estoy teniendo alucinaciones? Instintivamente, me pellizqué el muslo. ¡Ay! Duele de verdad. La escena ante mis ojos no cambió en absoluto. Luz seguía allí regañando al pequeño zorro blanco. Esas 9 grandes colas, tan peludas, brillaban con un resplandor dorado bajo la luz del sol poniente. Parecían muy suaves al tacto. Bah, ¿en qué estoy pensando? Yo soy el emperador, el hijo verdadero del dragón celestial. Si hay un monstruo en el palacio trasero, debería ordenar inmediatamente convocar al maestro estatal, tender una red celestial ¿y hacerle qué? Miré el rostro de Luz, aún gentil y virtuoso. Incluso regañando a un zorro, sus ojos y cejas tenían esa suavidad que me era familiar. Ella se indignaba cuando los sirvientes retenían los abrigos de invierno, visitaba personalmente el hospital imperial para ver a las doncellas enfermas, y cuando yo revisaba memoriales hasta altas horas de la noche, silenciosamente me traía un cuenco de sopa caliente de semillas de loto. ¿Una emperatriz así sería una consorte demoníaca que trastorna naciones? Mi corazón se perturbó. Vale, vete rápido a casa. Luego vendrá el emperador. Finalmente, Luz terminó su reunión familiar y acarició con cierta nostalgia la cabeza del pequeño zorro blanco. Esas 9 colas, en el instante en que ella se giró, desaparecieron en el aire con un izaz. Ella volvió a ser la emperatriz virtuosa, digna y ejemplar. Luz. Mi corazón latía como un tambor. Antes de que Luz me descubriera, me retiré en silencio del jardín imperial, casi huyendo despavorido. De vuelta en el salón del cultivo mental, me bebí 3 grandes tazas de té frío para apenas calmar el oleaje de mi corazón. El gran eunuco José, viendo mi palidez, preguntó con cautela, «Su Majestad, ¿acaso hay algún problema molesto en la corte?» Hice un gesto con la mano, masajeándome las sienes. Mi mente estaba llena de esas 9 colas esponjosas. No, tengo que verificarlo personalmente. Por si acaso, solo fue un problema de mi vista. De regreso en el salón del cultivo mental, me bebí 3 grandes tazas de té frío para apenas calmar el oleaje en mi pecho. El gran eunuco José, al ver mi palidez, preguntó con cautela, «Su Majestad, ¿hay algún asunto inquietante en la corte?» Hice un gesto negando con la mano, mientras me masajeaba las sienes. Mi mente estaba llena de esas 9 colas esponjosas. No, debía verificarlo personalmente. Por si acaso, solo había sido un error de mi vista. 2. Esa misma noche, con la excusa de cenar con la emperatriz, entré en el Palacio de la Tranquilidad Terrenal. Luz, al verme, mostró un destello de sorpresa en sus ojos, para luego recuperar su habitual compostura e inclinarse en una reverencia. Su humilde consorte saluda a su majestad. Levántate, emperatriz. La ayudé a levantarme, observándola discretamente por encima del hombro. Nada fuera de lo común, solo el lujoso dobladillo de su vestido palaciego. No había nada más. En mi corazón, inexplicablemente, surgió una cierta decepción. Sirvieron la cena, todos platos exquisitos. En el pasado, Luz comía con gran elegancia,
sin hablar durante la comida ni en el descanso, un verdadero modelo de la realeza. Pero hoy, decidí hacer una pequeña travesura. Personalmente le serví un trozo de pollo asado en su cuenco. Este pollo asado era una especialidad del nuevo chef del noroeste en las cocinas imperiales, con la piel crujiente y aromática, y la carne tierna y jugosa. Era mi debilidad reciente. La emperatriz se esfuerza día y noche en los asuntos del palacio, ha trabajado duro. Que coma más, dije con suavidad. Luz, halagada y sorprendida, dio las gracias de inmediato. Miró el pollo asado en su cuenco, pareció librar una lucha interna y finalmente lo comió con pequeños y elegantes bocados. La observé fijamente. Según mi escaso conocimiento de los cuentos populares sobrenaturales, a los zorros les gusta el pollo, ¿no? Efectivamente, después de comer ese trozo de pollo asado, los ojos de Luz brillaron notablemente más, pero aún así mantuvo la contención y no tocó más ese plato de pollo asado. Sonreí interiormente y le serví otra gran presa de pollo. Si a la emperatriz le gusta, que coma más. No hay necesidad de contenerse. Las mejillas de Luz se sonrojaron ligeramente, pareciendo algo avergonzada, pero no pudo resistir la tentación y lo comió de nuevo. Esta vez, vi claramente que detrás de sus orejas brotaron y se retrajeron rápidamente dos mechones de pelusa blanca muy fina. Mi corazón dio un vuelco. Prueba irrefutable. Durante esa comida, estuve distraído, mi mente llena de qué debo hacer si mi emperatriz es un zorro, y cómo se sentirá realmente al tacto su cola. Después de la cena, Luz, como de costumbre, preparó té para mí. Su técnica para preparar té era excelente, fluida y agradable a la vista. Observando su esbelta espalda, surgió en mí una idea aún más atrevida. Luz, dije de repente, su humilde consorte está aquí. Hoy, en el estudio imperial, vi un antiguo texto que decía que el zorro de 9 colas, bestia divina de la antigüedad, tiene sangre que cura 100 venenos, un pelaje impenetrable por espadas y lanzas, y puede traer buena fortuna a las personas. No sé si será cierto. Mientras hablaba, clavé la mirada en su reacción. Solo se escuchó un crack. La taza de té en sus manos cayó al suelo, haciéndose añicos. Luz se giró bruscamente, su rostro pálido, sus ojos mostraban un pánico y una confusión que nunca antes había visto. 3. Su majestad, ¿cómo se le ocurre preguntar de repente eso? Su voz temblaba, su habitual compostura había desaparecido por completo. Al verla asustada como un conejo, sentí un poco de remordimiento en mi corazón. Bueno, ya basta de molestarla. Si sigo, mi emperatriz podría revelar su verdadera forma ante mí. Me acerqué, tomé sus frías manos y dije con suavidad, fue solo una pregunta al azar. Mira cómo te has asustado. ¿Te quemaste? Dicho esto, tomé su mano y la examiné cuidadosamente. Sus manos eran hermosas, con dedos largos y delgados, piel blanca y pura, pero ahora estaban frías como el hielo. Envuelta en mis cálidas palmas, Luz pareció reaccionar. Retiró su mano con prisa, bajó la cabeza, su humilde consorte ha perdido la compostura, pido el castigo de su majestad. No importa. Hice un gesto con la mano y me senté de nuevo. Solo pensé que si realmente existiera tal bestia divina en el mundo, obtener su protección sería una gran fortuna para el reino. Enfaticé especialmente las palabras protección y gran fortuna. Luz mantenía la cabeza baja, no podía ver su expresión, solo sus manos apretando fuertemente la esquina de su vestido. Después de un largo rato, dijo con una voz tan fina como un zumbido de mosquito. Las leyendas de los textos antiguos suelen ser exageraciones, no se les puede dar crédito. Ah, sí, sonreí sin afirmar ni negar. Yo pienso que es mejor creer que sí. Esa noche, me quedé a dormir en el Palacio de la Tranquilidad Terrenal. A las 3 de la madrugada, fingí estar profundamente dormido y entreabrí los ojos. Luz a mi lado daba vueltas en la cama, evidentemente tampoco podía dormir. Después de un rato, pareció creer que yo ya estaba dormido, levantó con cuidado la manta y se sentó. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminándola. La vi suspirar suavemente, y luego, esas 9 colas grandes y peludas brotaron de nuevo con un pum, detrás de ella, como un enorme diente de león en flor, cubriendo la mitad de la cama. Parecía sentir algo de calor, una de las colas se agitó como un abanico, abanicándose a sí misma. Yo, juro que usé el mayor autocontrol de mi vida para no reírme en ese momento. Así que las colas, ¿también tienen esa función? Sentada en la cama abrazando sus rodillas, distraída, las 9 colas golpeaban suavemente la cama inconscientemente. Una de ellas, por accidente, me golpeó en la cara, suave, peluda, con una tenue fragancia. Mi corazón casi se derritió. ¿Quién podría resistirse a esto? Luz pareció asustarse por su propia cola, la retiró rápidamente y le dio un golpe, como regañando a un niño desobediente.
Volvió a mirarme furtivamente y, al verme profundamente dormido, suspiró aliviada y se acostó de nuevo. Solo que esas 9 colas pareció olvidar retraerlas, quedaron esparcidas a su antojo sobre la manta, y una de ellas, muy naturalmente, se apoyó sobre mi cintura, cálida, grande y peluda. Me quedé rígido, sin atreverme a moverme, temiendo molestar a esta emperatriz zorra que no sabía que ya había revelado su identidad. Esa noche, dormí excepcionalmente bien. Con una cola de zorro sobre mi cintura, la sensación era bastante cálida. 4. A partir de ese día, mi observación de la emperatriz entró en una nueva etapa. Descubrí que la identidad secreta de Luz se revelaba con más frecuencia de lo que imaginaba. Por ejemplo, el gato imperial general, criado por el difunto emperador hasta volverse ingobernable, que incluso a mí me arañaba, ante Luz se volvía dócil como una codorniz. Ese día, paseábamos juntos por el jardín cuando General apareció caminando con aire arrogante. Los sirvientes se apartaron rápidamente. Justo cuando iba a advertir a Luz que tuviera cuidado, la vi simplemente lanzar una mirada fugaz a General. Todo el pelaje de General se erizó al instante. Su arrogante caminar se transformó de inmediato en un arrastre, hasta postrarse por completo en el suelo y emitir un maullido adulador hacia Luz. José, detrás de mí, casi se le salieron los ojos de las órbitas. Yo, en cambio, me mantuve tranquilo, porque había entendido. Lo que Luz decía con la mirada era: si sigues haciéndote el importante por tu edad, esta noche cenaremos estofado de gato. Y el maullido de General traducido era: señora, me equivoqué, no me atrevo más. Usted es mi diosa. Conteniendo la risa, le dije a José, que estaba estupefacto: parece que la emperatriz es muy querida por General. Luz sonrió modestamente: quizás es porque tengo un aroma que le gusta. Asentí en silencio: sí, el olor de un zorro. ¿Cómo no iba a sentirse intimidado un gato? ¿No entienden la supremacía de la sangre? Otra vez, durante un banquete en el palacio, una región tributaria ofreció un lote de uvas. Las uvas, traslúcidas y brillantes, parecían dulces a simple vista. Luz, sentada a mi lado, las miraba fijamente, y su garganta se movió imperceptiblemente. Lo entendí. A los zorros también les gustan las uvas. Indiqué a una doncella que llevara todo el plato de uvas frente a la emperatriz. Los ojos de Luz brillaron al instante, pero aún así se contuvo, tomando solo una con elegancia para probarla. Verla así, queriendo comer pero sin atreverse, me parecía muy divertido. A mitad del banquete, me excusé y me escondí en un rincón para observar. Vi cómo Luz, aprovechando que nadie la miraba, con rapidez relámpago, metió varios racimos de uvas en sus amplias mangas. Su movimiento era tan hábil, su expresión tan natural, que era evidente que era una veterana en esto. Casi me río en voz alta. Mi emperatriz, en privado, era así de adorable. Cuando terminó el banquete y regresé a mis aposentos, pregunté fingiendo sorpresa: oh, emperatriz, ¿por qué tus mangas están tan abultadas? El cuerpo de Luz se tensó al instante, sus mejillas se sonrojaron de inmediato y balbuceó: su humilde consorte pensó que el bordado de estas mangas era novedoso, así que puso más relleno de algodón para que quedara más firme. Casi me atraganto con mi propia saliva. Esta excusa era demasiado absurda. Conteniendo la risa, me acerqué, levanté suavemente su manga y sacudí de dentro un racimo de uvas brillantes. Así que era algodón con forma de uvas. Dije muy serio, tomando una y metiéndola en mi boca: sabe bastante dulce. La cara de Luz ya estaba roja como para sangrar, deseando meterse bajo tierra. Me miró, sus ojos se enrojecieron, como a punto de llorar. Mi corazón se ablandó de inmediato. Está bien, no te voy a molestar más. Suspiré, abrazándola. Si quieres comer, come. Eres la emperatriz, todo lo que hay bajo el cielo es tuyo, ¿para qué hacerlo a escondidas? Ella, apoyada en mi pecho, temblaba ligeramente y murmuró: su humilde consorte ha perdido la compostura. La acaricié suavemente la espalda, sintiendo la suavidad y el calor de su cuerpo. ¡Qué bien! Mi emperatriz ya no era una fría escultura de jade, sino una persona, o espíritu, viva, glotona, nerviosa y tímida. 5. Así pasaron los días, entre mi aguda observación y los constantemente revelados secretos de la emperatriz. Incluso descubrí que, a escondidas, en el patio trasero del Palacio de la Tranquilidad Terrenal, organizaba una tertulia de espíritus. Entre los participantes estaban, la carpa dorada del estanque de las cocinas imperiales, que según decían ya tenía más de 100 años y se transformaba en un joven regordete y blanco,
quejándose de la baja calidad de la comida para peces, un turón que se había vuelto espíritu en la biblioteca, transformado en un letrado de mirada astuta, que alardeaba de haber bebido la tinta del académico de la Academia Anlin la noche anterior y sentir que su poder había aumentado, e incluso un viejo árbol de acacia de quién sabe cuántos años, cuya forma espiritual era la de un anciano venerable, que compartía lentamente los chismes de varios emperadores del palacio. Yo, escondido tras el muro, escuchaba con gran interés. Resulta que el emperador antepasado, de joven, se había roto la pierna al caer de un árbol buscando nidos de pájaros. Un escándalo tan explosivo que ni siquiera estaba registrado en los libros de historia. Luz, como jefa, sentada erguida, escuchaba los informes de todos, comentando de vez en cuando. Carpecita, sobre la comida para peces, hablaré con las cocinas imperiales para que la cambien por una mejor. Señor Turón, ¿qué tiene de bueno beber tinta? La próxima vez haré que las cocinas te guarden un pollo asado. Abuelo Acacia, usted que está fuerte y saludable, debe cuidar más a los jóvenes del palacio. Al manejar estos asuntos espirituales, lo hacía de manera metódica, con un aire de autoridad como líder de un clan. Al verla dar órdenes así, tan diferente de la persona virtuosa y gentil que mostraba ante los ministros, tenía un encanto particularmente conmovedor. Sin embargo, la paz no duró mucho. Los problemas finalmente llamaron a la puerta. El maestro estatal Xuan Ling, un viejo taoísta dedicado a exorcizar demonios, no dejaba de murmurar ante mí que, observando las estrellas por la noche, detectaba una fuerte presencia demoníaca en el palacio, temiendo que hubiera un gran mal. Cada vez lo engañaba diciendo, el maestro estatal se preocupa demasiado, esto es una señal de buen augurio, etc. Pero Xuan Ling era terco, y una vez que se empeñaba en algo, 9 bueyes no podían hacerlo cambiar. Ese día, durante la audiencia matutina, subió directamente con una brújula en las manos y, ante todos los ministros civiles y militares, anunció en voz alta, Su Majestad. Ayer, gasté 10 años de cultivo para finalmente calcular la ubicación de ese espíritu maligno, está en el palacio trasero. Le ruego a Su Majestad que me permita realizar un ritual. Así podré revelar la verdadera forma de ese monstruo y restaurar la justicia. Todo el salón se conmocionó. Los ministros cuchicheaban entre sí, cada uno sintiendo temor. Mi expresión se ensombreció. Sentado en el trono del dragón, mirando desde lo alto a Xuan Ling, un destello de intención homicida cruzó mi mente, pero no podía hacerlo. Xuan Ling tenía un gran prestigio entre el pueblo y, además, había sido nombrado maestro protector del reino por el difunto emperador. Matarlo sin motivo causaría gran conmoción en la corte. Parecía que solo podía jugar con él. Reflexioné un momento y dije lentamente, el maestro estatal habla con tanta certeza que debe tener plena confianza. En ese caso, lo autorizo, solo que, cambié el tono, si realmente hay un espíritu maligno en el palacio, debe ser muy astuto. Maestro estatal, para realizar el ritual, ¿qué preparativos necesita? Hable sin reservas. Ordenaré a la Guardia Imperial que coopere plenamente con usted, para asegurar que no haya margen de error. Xuan Ling, muy contento, se postró de inmediato, Su Majestad es sabio. Este humilde servidor necesita cinabrio, una espada de madera de melocotonero, sangre de gallo centenario. Enumeró una larga lista de cosas. Asentí y le hice una seña a José, que estaba a un lado. José, encárgate personalmente de esto. Asegúrate de conseguirle al maestro estatal lo mejor. Recuerda, lo mejor, punto. Enfaticé especialmente la palabra mejor. José, que me había servido durante años, entendió de inmediato, se inclinó y aceptó la orden, este humilde servidor obedece. Xuan Ling, sin darse cuenta, pensando que yo confiaba plenamente en él, se retiró con aire de suficiencia. Después de la audiencia, al ver su espalda alejarse con brío, una mueca fría se dibujó en mis labios. ¿Quieres tocar a mi emperatriz ante mis propios ojos? Xuan Ling, todavía te falta experiencia. 6. 3 días después, fuera del Palacio de la Tranquilidad Terrenal, se erigió un alto altar para el ritual. Xuan Ling, vestido con una túnica taoísta de los 8 trigramas y empuñando un batidor de crin de caballo, tenía un aire de inmortalidad y realmente parecía un gran maestro. Detrás de él, José dirigía a un grupo de eunucos jóvenes, sosteniendo reverentemente varios instrumentos rituales. Yo y Luz nos sentamos juntos en un pabellón cercano para presenciar la ceremonia. El rostro de Luz estaba pálido, sus palmas sudorosas, evidentemente nerviosa al extremo. Tomé su mano suavemente y murmuré, emperatriz, no hay por qué estar nerviosa. Es solo una muestra de consideración del maestro estatal. Miremos no más. Mi mano era cálida, parecía transmitir una fuerza tranquilizadora. La emoción de Luz se calmó un poco,
pero su ceño seguía fruncido. En el altar, Xuan Ling comenzó su espectáculo. Primero quemó un amuleto amarillo, murmurando palabras ininteligibles. Según el procedimiento, las cenizas del amuleto quemado deberían apuntar hacia la dirección con mayor presencia demoníaca. Sin embargo, las cenizas giraron en el aire por un buen rato y finalmente, con un puff, se estamparon en el propio rostro de Xuan Ling. Xuan Ling, silencio absoluto en el lugar. José, conteniendo la risa, se apresuró a ofrecer una toalla. Maestro estatal, ¿está bien? Quizás hoy hace mucho viento. Xuan Ling, incómodo, se limpió la cara y forzó una explicación. No pasa nada, no pasa nada. Esto es un hechizo de confusión, el espíritu está alterando los designios del cielo. Dicho esto, tomó la espada de madera de melocotonero, supuestamente hecha de madera golpeada por un rayo milenario, y comenzó a dar pasos de estrella en el altar. La punta de la espada levantó un papel con sigilos, apuntando al vacío. Según el procedimiento, la espada de madera de melocotonero debería brillar con luz dorada y el papel con sigilos debería arder espontáneamente. Sin embargo, Xuan Ling bailó por un buen rato, la espada seguía siendo una espada y el papel seguía siendo papel, ni siquiera una chispa, mucho menos un destello dorado. Lo intentó varias veces más, sudando copiosamente, pero el papel con sigilo simplemente no prendía. Los funcionarios abajo comenzaron a murmurar. Esto, el maestro estatal sabrá lo que hace. Parece algo incierto. El rostro de Xuan Ling se puso rojo como la grana. Apretando los dientes, tomó un cuenco de sangre de gallo centenario cercano, bebió un gran trago y luego, con un puff, la escupió hacia el papel con sigilos. Esta vez, el papel con sigilos sí se mojó, pero aún no prendió. Al contrario, Xuan Ling pareció atragantarse con algo y comenzó a toser violentamente, tosiendo y gritando, agua, agua. ¡Qué picante! José le alcanzó agua oportunamente, con una expresión inocente. Maestro estatal, esta es la sangre de gallo centenario que usted mismo revisó. Este humilde servidor buscó específicamente al gallo más viejo del palacio. El sabor es un poco fuerte, tenga paciencia. Yo, en el pabellón, casi rompí la taza de té que sostenía. José, este eunuco, realmente tenía talento. Le pedí que preparara lo mejor, y ciertamente no me decepcionó. El cinabrio estaba hecho con harina roja mezclada con un poco de pimiento en polvo. La espada de madera de melocotonero era una rama común de melocotonero cortada del jardín imperial, barnizada con aceite de tung. En cuanto a la sangre de gallo centenario, en realidad era agua de colorante rojo mezclada con una gran cantidad de aceite picante. Xuan Ling, con lágrimas en los ojos por lo picante, ya no tenía ni rastro de su aire de inmortalidad. Al ver que todo su conjunto de instrumentos rituales de primera categoría fallaba uno tras otro, estaba completamente desconcertado. Parado en el altar, murmuraba para sí, imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo pueden fallar mis hechizos? 7. Viendo que esta reunión para atrapar demonios estaba a punto de convertirse en una farsa, pensé que era hora de que yo interviniera. Me aclaré la garganta, me levanté lentamente y dije en voz alta, el maestro estatal se ha esforzado mucho. Todas las miradas se concentraron en mí. Caminé hacia el altar, miré a Xuan Ling, que estaba en un estado lamentable, y con una sonrisa compasiva dije, maestro estatal, no se preocupe. Hace un momento, vi un fenómeno celestial extraño, rayos de luz auspiciosos por todas partes. Probablemente no sea que haya un demonio en el palacio, sino que el cielo ha enviado un buen augurio. El cielo, conmovido por la paz y prosperidad de nuestra dinastía, nos advierte para que no perturbemos la tranquilidad. Dicho esto, señalé hacia el cielo. En el cielo, un cielo despejado, sin una sola nube. Todos. Xuan Ling también se quedó perplejo. Miró al cielo, luego a mí, con una expresión de confusión. Sin cambiar mi expresión, continué, el maestro estatal, con su profundo conocimiento del taoísmo, debe haber sentido precisamente esta energía auspiciosa. Solo que la energía auspiciosa es demasiado poderosa, y por un momento los instrumentos rituales del maestro no pudieron soportarla, de ahí este fenómeno extraño. Esto no es culpa del maestro, sino más bien una prueba de su alto nivel de cultivo. Mis palabras sonaron sinceras y contundentes. Xuan Ling estaba completamente confundido por mi explicación. Permaneció aturdido por un buen rato, pareciendo, ¿había entendido? Exacto. No es que mis hechizos no funcionen, es que la energía auspiciosa es demasiado fuerte. De repente, tuvo una epifanía. Su mirada hacia mí se llenó de gratitud y admiración, e inmediatamente se inclinó en reverencia, Su Majestad es sabio. Este humilde servidor ha sido torpe. Así que esto es un buen augurio enviado por el cielo. Casi ofendo a las deidades. ¿Qué falta?
todos los ministros civiles y militares también corearon. Así que era un buen augurio, ya me parecía a mí. Su Majestad realmente está destinado por el cielo, hasta el cielo envía buenos augurios. El maestro estatal es realmente extraordinario, hasta puede sentir los buenos augurios. Una farsa para atrapar demonios, bajo mi explicación forzada, se convirtió abruptamente en una asamblea para alabar las virtudes y celebrar los buenos augurios. Observé satisfecho todo esto y luego miré a Luz. Ella me miraba con una expresión extremadamente complicada. En sus ojos había sorpresa, confusión, desconcierto y un atisbo de una calidez indescriptible. Le sonreí, todo quedaba dicho sin palabras. Después de que la tormenta se calmara, con el pretexto de que el maestro estatal había merecido un mérito por detectar el buen augurio, le otorgué a Xuan Ling una gran cantidad de oro, plata y joyas, y luego le ordené retirarse a cultivar en solitario y consolidar su estado, prohibiéndole salir durante al menos un año o medio. Finalmente, había deshecho de ese molesto taoísta. Esa noche, volví al palacio de la tranquilidad terrenal. Después de hacer salir a todos, solo quedamos Luz y yo en la alcoba. Con la cabeza baja, ella preparaba té para mí, pero sus movimientos tenían cierta vacilación. Por lo de hoy, gracias a su majestad por ayudarme. Finalmente habló, con voz muy suave. Tomé la taza de té, sopló el vapor y dije con indiferencia, la emperatriz es mi esposa. ¿No es natural que yo te proteja? Luz levantó bruscamente la cabeza, sus ojos brillaban con lágrimas. Me miró, sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. No la presioné. Sabía que, en su corazón, esa capa más dura ya había comenzado a agrietarse. Dejé la taza de té, me acerqué a ella, extendí la mano y acaricié suavemente detrás de su oreja. Allí, otros 2 mechones de pelusa blanca, incapaces de contenerse, habían asomado sigilosamente, suaves, que provocaban cosquilleo. El cuerpo de Luz se tensó, quedándose completamente quieta. Podía sentir que incluso su respiración se había detenido. Mis dedos se demoraron un momento detrás de su oreja y luego, bajo su mirada aterrada, deslizaron lentamente hacia abajo, posándose en su cintura. Suavemente, con un tono exploratorio, pregunté, ¿yo puedo tocar? 8. El cuerpo de Luz se puso rígido como una roca. Abrió los ojos, mirándome incrédula como si estuviera viendo a un loco. El aire se congeló, en la alcoba solo se escuchaban los latidos de nuestros corazones. Mi corazón latía con fuerza, tanto nervioso como expectante. Su rostro se sonrojó visiblemente, desde las mejillas hasta el cuello, hasta que incluso las puntas de sus orejas se volvieron rosadas. Su majestad, ¿qué está diciendo? Tartamudeó, su voz tan fina como un mosquito, casi a punto de romperse. Al verla así, avergonzada, aturdida y sin saber qué hacer, mi deseo de bromear volvió a despertarse. No solo no retiré mi mano, sino que la golpeé suavemente en la cintura, diciendo con aún más dulzura, dije, ¿puedo tocar tu cola? ¡Boom! La mente de Luz probablemente explotó. Ella retrocedió tambaleándose 2 pasos, mirándome aterrorizada, sus ojos llenos de desesperación que decían tú, ¿cómo lo sabes? La miré tranquilamente, con una sonrisa en los labios. Pequeña zorra, si no te doy una sacudida, ¿realmente pretendes fingir conmigo para siempre? Tú, señalándome con el dedo, tú durante mucho tiempo, sin poder decir una palabra. Al siguiente segundo, ocurrió algo sorprendente. Tal vez por la sobreexcitación, detrás de ella se escuchó un fuerte pum, y esas 9 grandes colas que tanto anhelaba aparecieron incontrolablemente, todas a la vez. Blancas como la nieve, esponjosas, enormes, ocupando instantáneamente todo el espacio detrás de ella. Algunas, debido a la inestabilidad emocional de su dueña, se erizaron nerviosamente, como un gato asustado. Las colas se habían erizado. Mis ojos se pusieron como platos. Durante el día en el jardín imperial solo fue un vistazo fugaz, luego en la cama fue a través de la manta. Ahora, esas 9 colas legendarias se mostraban ante mí sin ninguna barrera, más hermosas e impactantes de lo que imaginaba. Luz obviamente tampoco esperaba esto. Bajó la vista, emitió un grito ahogado y trató de retraer sus colas rápidamente, pero cuanto más se apuraba, más se descontrolaban. Las 9 colas parecían no obedecerla, revoloteando desordenadamente en el aire. Vuelvan rápido. Estaba tan desesperada que casi lloraba, forcejeando para agarrar sus propias colas. La escena era como si una persona estuviera peleando con sus 9 hijos traviesos, caótica y graciosa. Finalmente no pude contenerme y solté una risotada. Esta risa detuvo los movimientos de Luz. Ella me miró fijamente, con los ojos rojos, llena de desesperación, como diciendo, ya lo sabes, y todavía te burlas de mí. Dejé de reír,
suspiré y me acerqué. Ella retrocedió instintivamente, con ojos llenos de cautela e inquietud. Desde su perspectiva, una vez expuesta su identidad, lo que la esperaba podrían ser la espada de madera de melocotonero del maestro estatal y una fría prisión. Me detuve frente a ella, sin avanzar más. Extendí mi mano, no para atraparla, sino suavemente, con cuidado, toqué la punta de la cola más cercana a mí. 9. Esa sensación, más suave que el mejor brocado, más cálida que la piel de zorro más abrigada del invierno. Mi corazón, en ese instante, se llenó de una satisfacción indescriptible. Al fin, la había tocado. Luz estremeció todo su cuerpo, como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Podía sentir una sensación cálida que venía de la punta de su cola, era la temperatura del emperador. No se apartó, permaneció allí, quieta, permitiendo que mi mano, desde la punta de su cola, ascendiera lentamente, acariciando. Podía sentir cómo la rigidez de su cuerpo se relajaba poco a poco. Muy hermosa, la elogié sinceramente, más de lo que imaginaba. No era un cumplido, era mi verdadero sentir. Los ojos de Luz se enrojecieron aún más, y lágrimas grandes como perlas cayeron sin previo aviso. Ella lloraba, no por miedo, sino por inquietud y una pizca de emoción, inconsciente para ella misma, por ser aceptada. ¿Tú, no me temes?, preguntó entre sollozos. Soy un monstruo. Temer. Sonreí. Yo soy el Hijo del Cielo, dueño de todo bajo el cielo. Todos los seres del mundo son mis súbditos. Tú eres mi emperatriz, seas humana o espíritu, eso nunca cambiará. Mi mano rodeó suavemente una de sus colas, sintiendo su textura esponjosa. Además, hice una pausa, me acerqué a su oído y dije con un volumen que solo nosotros dos podíamos oír: mi emperatriz es tan adorable, ¿cómo podría temerla? Más bien me gusta. El cuerpo de Luz se aflojó, se recostó en mi pecho, escondió su rostro en mi pecho y finalmente liberó el llanto que había reprimido por tanto tiempo. Lloró como una niña, como si quisiera desahogar de una vez todos los disfraces y todos los miedos de estos 3 años. La abracé, dejé que llorara, mientras mi mano, muy traviesamente, acariciaba una por una las otras 8 colas. Todas tenían la misma textura agradable. Cuando terminó de llorar, sus emociones gradualmente se calmaron. Levantó sus ojos rojos, me miró y preguntó en voz baja: ¿Su Majestad, cuándo lo supo? Reflexioné un momento y decidí decir la verdad. Cuando estabas regañando a ese pequeño zorro blanco. El rostro de Luz se sonrojó instantáneamente. Entonces, el pollo asado. Sí, lo hice a propósito. Entonces, las uvas. Debí esconderlas en la manga. Entonces, el maestro estatal. Hice que cambiaran todos sus instrumentos. Luz quedó boquiabierta, sin poder decir nada durante un buen rato. Su expresión pasó de la sorpresa, a la comprensión, y finalmente a la resignación total. Probablemente pensó que durante estos 3 años había sido como una actriz saltando por todas partes, y el único espectador era este emperador que se contenía de reír mientras la observaba. Me miró enfadada, incluso la cola detrás de ella se agitó con fuerza, golpeándome justo en la cara. ¡Paf! Un sonido no doloroso pero sí fuerte. Yo me quedé paralizado. Luz también se quedó paralizada. Miró su cola asesina, luego me miró a mí, asustada, y retrajo todas sus colas de inmediato. Su humilde consorte, no fue a propósito. Se apresuró a explicar. Me tosé la cara, no solo no me enfadé, sino que sonreí aún más feliz. No importa. Tomé su mano y la abracé de nuevo. Mi emperatriz, al fin se atreve a mostrarme su carácter. Esto, sí que era como debía ser entre marido y mujer. 10. Después de aclarar completamente las identidades, la relación entre Luz y yo entró en una etapa nueva y melosa. Ya no fingía intencionalmente su naturaleza, aunque ante los demás seguía siendo esa emperatriz virtuosa, ante mí, cada vez se soltaba más. Por ejemplo, abiertamente se sentaba con un plato de pollo asado, comiendo con la boca llena de grasa, y luego me miraba con ojos suplicantes para que le limpiara la boca. Por ejemplo, mientras revisaba memoriales, sacaba sus 9 colas y las extendía sobre mi trono de dragón, sirviéndome de cojín de peluche más lujoso y cálido. Mi dolor de espalda, así, mejoró. También, por ejemplo, me llevaba a participar en su tertulia de espíritus. La primera vez que asistí como familia, asusté mucho a esos pequeños espíritus. El espíritu de la carpa dorada, con un plop, volvió a su forma original y se escondió en el fondo de la tina, haciendo burbujas. El espíritu del turón, con un isás, se metió en una grieta del suelo, asomando solo su cabecita y temblando. Solo el espíritu del viejo árbol de acacia se mantuvo relativamente calmado, saludándome tembloroso. Viernes saluda a su majestad. Luz,
con las manos en la cintura, con el aire de una jefa, dijo, ¿de qué tienen miedo? Este es mi esposo, es de la familia. Yo, aunque el término esposo me gustaba, esta escena de familia me resultaba un tanto graciosa. Bajo la instrucción de Luz, pronto me hice amigo de estos residentes no humanos del palacio. Supe que la compra de ingredientes de las cocinas imperiales tenía irregularidades, según la denuncia del espíritu de la carpa dorada, y al día siguiente llamé la atención al superintendente del departamento interno. Supe que varios libros únicos de la dinastía anterior en el pabellón de libros estaban siendo carcomidos por insectos, según el informe del espíritu del Turón, e inmediatamente ordené a la Academia Anlin que los reparara. Incluso, del espíritu del viejo árbol de acacia, escuché más chismes sobre mis antepasados, lo que añadió mucho entretenimiento a mi vida como emperador. Descubrí que ser un emperador capaz de comunicarse con espíritus, parecía no estar tan mal. Al menos en la recopilación de información, yo tenía una ventaja natural sobre los emperadores anteriores. En la corte, seguía siendo ese soberano majestuoso. De regreso en el palacio trasero, era un emperador decadente feliz, rodeado de colas peludas. Incluso desarrollé nuevos usos para las colas. Por ejemplo, cuando hacía mucho calor en verano, le pedía a Luz que usara sus colas para abanicarme, totalmente natural, con intensidad ajustable. Cuando hacía mucho frío en invierno, envolvía a toda ella, junto con sus 9 colas, en la manta, convirtiéndola en la mejor calefacción del mundo. Cuando me cansaba de revisar memoriales, agarraba una cola como almohada para apretar, textura excelente, efecto desestresante perfecto. Luz, respecto a esto, se quejaba diciendo Su Majestad realmente no sabe controlarse, pero su cuerpo era honesto, cada vez ofrecía obedientemente sus colas. Solo que, días tan felices y tranquilos, finalmente se vieron interrumpidos. Llegó un informe urgente desde la frontera norte. El país vecino, Yan del Norte, había invadido masivamente. 11. Yan del Norte siempre había sido un país de bárbaros, con soldados fuertes y caballos robustos, pero no muy inteligentes. Aunque en años anteriores había habido pequeñas provocaciones, nunca se habían atrevido a invadir a tal escala. Esta vez, la situación era completamente diferente. El informe urgente enviado por el general defensor de la frontera, escrito con caracteres rojos como la sangre, decía: el ejército enemigo cuenta con la ayuda de un hechicero demoníaco que puede invocar viento y lluvia, convertir frijoles en soldados. Nuestras tropas han sufrido numerosas bajas, hemos perdido 3 ciudades seguidas, la situación es crítica. ¿Un hechicero demoníaco? Fruncí el ceño con fuerza. En la audiencia matutina, los ministros estaban indignados. Los partidarios de la guerra hablaron con vehemencia, pidiendo enviar más tropas al norte para luchar contra Yan del Norte a muerte. Los partidarios de la paz estaban preocupados, pensando que la magia del hechicero no era algo que los mortales pudieran enfrentar, debían evitar temporalmente su fuerza y planificar lentamente. Mirando a los funcionarios civiles y militares discutiendo entre sí, mi corazón estaba frío. Invocar viento y lluvia, convertir frijoles en soldados. Esto ya no era una fuerza que un ejército mortal pudiera resistir. Enviar tropas a la fuerza solo aumentaría las bajas. Su Majestad, el ministro de Guerra salió de la fila, hablando con pasión. Estoy dispuesto a dirigir personalmente 100.000 soldados al norte para resistir al enemigo. Aunque tenga que envolver mi cuerpo en una estera de caballo, no permitiré que los bárbaros de Yan del Norte entren en el corazón de nuestra dinastía. El ministro Sang es valiente y leal, el primer ministro negó con la cabeza, suspirando. Pero la magia de ese hechicero es impredecible, no es algo que se pueda resolver con el número de tropas. En mi humilde opinión, sería mejor enviar un emisario para negociar la paz y explorar la situación real del enemigo. ¿Negociar la paz? ¿Acaso el primer ministro quiere que nuestra dinastía se rinda sin luchar? Ministro Sang, este viejo piensa en la vida de los soldados de nuestra dinastía. La corte volvió a llenarse de discusiones. Con el corazón inquieto, golpeé el trono del dragón. Basta. El gran salón se quedó en silencio al instante. Me masajeé las sienes, y el rostro de una persona apareció en mi mente. Xuan Ling. Aunque la última vez su intento de atrapar al demonio se convirtió en una farsa, después de todo era el maestro protector del reino. Quizás él tenía una manera de lidiar con este tipo de magia oscura. Ordené de inmediato, transmitan la orden, inviten al maestro estatal Xuan Ling a salir de su reclusión para discutir asuntos estatales. 12. Xuan Ling, a quien había ordenado recluirse durante más de medio año, finalmente fue liberado. Parecía más delgado, pero con más energía. Al verme, aún tenía ese aire de inmortalidad y misterio. Le mostré los informes de batalla del norte.
Xuan Ling, después de leerlos, acariciándose la barba, frunció el ceño, invocar viento y lluvia, convertir frijoles en soldados, estas son artes heréticas. Tienen la forma, pero no la esencia, no hay que temerles. Me animé, maestro estatal, ¿tiene alguna estrategia? Xuan Ling sonrió con arrogancia, Su Majestad, no se preocupe. Este humilde servidor ha cultivado durante cientos de años, especializado en contrarrestar este tipo de magia oscura. Un simple hechicero de Yan del Norte, déjeme ir personalmente, haré que se desintegre en el aire. Sus palabras, llenas de confianza, dieron a los ministros presentes un rayo de esperanza. Aunque todavía tenía dudas por su desempeño anterior, en ese momento no tenía otra opción mejor. Bien, decidí de inmediato. Nombro al maestro estatal como Gran Mariscal Exterminador de Demonios, le otorgo la espada imperial, a cargo total de los asuntos de guerra contra Yan del Norte. Todo lo necesario será apoyado plenamente por el Tesoro Nacional. Xuan Ling, muy contento, aceptó la orden y agradeció. Ese mismo día, empacó sus cosas y, junto con sus discípulos y seguidores, partió con gran pompa hacia el frente norte. Al ver su espalda alejarse, en mi corazón, siempre había una sensación de inquietud. De regreso en el palacio trasero, Luz ya me esperaba. Ella evidentemente también había escuchado sobre los asuntos del frente, su rostro estaba lleno de preocupación. Su Majestad, ese hechicero de Yan del Norte, probablemente no sea simple, dijo suavemente. Asentí, lo sé, pero Xuan Ling es la única esperanza de nuestra dinastía. Luz mordió sus labios, como si quisiera decir algo, pero al final se convirtió en un suspiro. Se acercó detrás de mí, extendió sus 9 colas y, suavemente, me envolvió. La sensación peluda, con la fragancia única de ella, calmó un poco mi corazón inquieto. Pase lo que pase, su humilde consorte acompañará a su majestad. Apoyada en mi espalda, su voz era firme. Tomé su mano, sintiendo calidez en mi corazón. Sí, incluso si el cielo se cayera, yo no estaría solo. Sin embargo, mi presentimiento pronto se hizo realidad. 2 semanas después, lo que llegó desde el frente norte no fue un informe de victoria, sino una carta de socorro de Xuan Ling. En la carta, la letra de Xuan Ling era desordenada, llena de pánico. Decía que el hechicero de Yan del Norte, Wu Xin, tenía un poder mágico increíblemente fuerte, todos sus hechizos ante él eran como juegos de niños. Los discípulos que llevó sufrieron muchas bajas, él mismo estaba gravemente herido, atrapado en el paso Yanmen, su vida pendía de un hilo. Junto con la carta, llegaron el batidor roto en 2 y la túnica taoísta de los 8 trigramas, quemada y hecha jirones, de Xuan Ling. La corte se conmocionó. ¿Ni siquiera el maestro protector del reino era rival? ¿Qué clase de ser era este hechicero de Yan del Norte? Por un momento, cundió el pánico, y las voces a favor de la paz volvieron a predominar. Incluso hubo quien propuso ceder 3 ciudades para negociar la paz con Yan del Norte, a cambio de tranquilidad. Arrojé con fuerza ese memorial al suelo. ¿Ceder tierras para negociar la paz? Es una humillación. Estaba furioso. Ni un centímetro de la tierra de nuestra dinastía se puede ceder. Pero, si no negociábamos la paz, ¿qué podíamos hacer? ¿Realmente íbamos a quedarnos cruzados de brazos viendo cómo el paso Yanmen caía, permitiendo que la caballería de Yan del Norte avanzara sin obstáculos? Esos días, no podía dormir ni comer bien, me angustiaba tanto que me salieron varias canas. Luz me acompañaba en silencio, ya no usaba sus colas para alegrarme, solo me servía té y preparaba tinta en silencio. Sabía que ella estaba más preocupada que yo. Finalmente, en una noche profunda, mientras yo volvía a caminar inquieto por el estudio imperial debido a los informes de batalla, Luz me tomó de la manga. Su Majestad me miró, con una expresión más solemne que nunca. Permita que su humilde consorte vaya al norte. 13. Me quedé paralizado. ¿Qué dijiste? Dudé de mis oídos. Luz respiró profundamente y repitió, permita que su humilde consorte vaya a la frontera norte. Tal vez, su humilde consorte tenga una manera de lidiar con ese hechicero. Lo rechacé sin pensarlo, no, absolutamente no. ¡Qué disparate! ¿Dejar que una emperatriz vaya a un campo de batalla lleno de peligros? ¿Cómo podría aceptarlo? Luz, no digas tonterías. Mi tono fue severo. El campo de batalla no es un juego, las espadas no tienen ojos. Tú, Su Majestad, no estoy diciendo tonterías. Luz interrumpió mis palabras, su mirada ardiente, con una fuerza indudable. ¿Olvidó quién soy? Por supuesto que no lo había olvidado. Era una zorra de 9 colas, una bestia divina de la antigüedad, la señora de la colina azul. Pero, en mi corazón, ella era primero mi esposa, la persona a quien debía proteger con mi vida. Aún así no, mi actitud fue firme.
Eres la emperatriz, tu deber es ser un modelo para el reino, no ir al campo de batalla. Pero si el reino está en peligro, ¿qué sentido tiene el mundo? ¿Qué sentido tiene el puesto de emperatriz? Luz replicó. Me dejó sin palabras. Tomó mi mano, su tono se suavizó. Su Majestad, su humilde consorte sabe que se preocupa por mí. Pero ese hechicero, que pudo derrotar fácilmente a Xuan Ling, definitivamente no es un practicante común. El ejército mortal no tiene efecto contra él. Si seguimos así, nuestro reino está en peligro. Su humilde consorte es una zorra de 9 colas, con 1000 años de cultivo, no soy una mujer débil e indefensa. Lidiar con hechiceros es precisamente nuestra especialidad. Déjeme ir, al menos hay una posibilidad de luchar. Si ni siquiera yo puedo, entonces será el destino. Sus palabras, cada una, golpeaban mi corazón. La razón me decía que ella tenía razón. Era la única solución, la última esperanza. Pero emocionalmente, no podía aceptarlo de ninguna manera. Miré su expresión decidida, mi corazón en conflicto. Después de un largo rato, cerré los ojos y suspiré profundamente. ¿Tú, qué probabilidades tienes? Luz sonrió, una sonrisa confiada y radiante, como si pudiera dispersar todas las nubes oscuras. 10 de 10. 14. Finalmente, accedí, pero puse una condición, yo la acompañaría personalmente. Luz, por supuesto, no estuvo de acuerdo, pero esta vez, yo fui el firme. Eres mi emperatriz, yo soy tu esposo. Marido y mujer son uno solo. No es justo que tú enfrentes el peligro sola mientras yo me quedo seguro en la retaguardia. La miré y dije palabra por palabra, o vamos juntos, o no va nadie. Luz no pudo oponerse a mí y tuvo que aceptar. Inmediatamente emití un decreto, con el pretexto de la expedición personal del emperador para levantar la moral, formé un contingente de caballería ligera para partir de inmediato hacia la frontera norte. Para no causar pánico innecesario, la identidad de Luz se mantuvo en estricto secreto. Ante los demás, ella solo era una dama de compañía que me acompañaba. Antes de partir, llamé a José. Después de que yo parta de la capital, los asuntos de la corte quedarán bajo la supervisión del príncipe heredero, asistido por el primer ministro. Tú quédate en el palacio, cuida este hogar por mí. José, arrodillado en el suelo, lloró a lágrimas. Su Majestad, es imposible. Usted es de un cuerpo invaluable, ¿cómo puede arriesgarse personalmente? Le di una palmada en el hombro. José, esta vez, no voy como emperador, sino como esposo. ¿Entiendes? José se quedó paralizado, me miró, luego miró a la emperatriz no muy lejos detrás de mí, vestida con ropa de montar, gallarda y decidida, y pareció entender algo. Golpeó el suelo con la frente. Este, humilde servidor, obedece. Este humilde servidor desea que su Majestad y la emperatriz regresen victoriosos y triunfantes pronto. El ejército partió. Luz y yo viajamos en el mismo carruaje. Sin los complicados vestidos palaciegos, con ropa de montar práctica, Luz irradiaba un encanto particular. Ya no era la frágil emperatriz que necesitaba mi protección, sino una guerrera gallarda y decidida a punto de ir al campo de batalla. Dentro del carruaje, ella estaba meditando con los ojos cerrados. Sus 9 colas, muy naturalmente, estaban extendidas, llenando todo el interior del carruaje. Una de ellas, muy conscientemente, se apoyó en mi pierna, sirviéndome de manta de piel. Acaricié ese pelaje suave, pero mi corazón estaba lleno de preocupación. Luz, abrió los ojos. Ese hechicero de Yan del Norte, Wu Xin, ¿tú, lo conoces? La mirada de Luz titiló un momento, luego negó con la cabeza. No, pero tener ese nivel de cultivo, definitivamente no es un don nadie. Quizás, es algún viejo monstruo que vive recluido. Sentía que ella me estaba ocultando algo, pero si no lo decía, yo no debía presionar. Durante el viaje, durmiendo a la intemperie y comiendo cuando podíamos, viajamos día y noche. 10 días después, finalmente llegamos al paso Yanmen. La escena ante nosotros hizo que todos contuvieran la respiración. El imponente paso que antes era majestuoso, ahora estaba en ruinas. Las paredes de la ciudad estaban llenas de marcas de cuchilladas y hachazos, y algunas enormes brechas negras y carbonizadas, como si hubieran sido golpeadas por rayos. Dentro de la ciudad, todo era desolación. Los soldados lucían demacrados, la moral estaba por los suelos. Nuestra llegada no les trajo mucho ánimo, sino más bien una especie de indiferencia. Xuan Ling fue ayudado a salir a recibirme. Parecía haber envejecido al menos 20 años, todo herido, el espíritu decaído, ya no tenía ni rastro del aire de gran mariscal exterminador de demonios de antes. Al verme, se arrodilló de golpe, sollozando, Su Majestad. Este humilde servidor es incompetente, merece la muerte 1000 veces. Lo ayudé a levantarme y pregunté con voz grave, ¿qué origen tiene ese hechicero? Xuan Ling,
con miedo aún en el corazón, dijo, él, no es humano, es un monstruo completo. Su magia demoníaca es demasiado herética. En ese momento, desde fuera de la ciudad, llegó una risa arrogante al extremo. Vaya, parece que ha llegado alguien importante. ¿Qué pasa, Xuanling? Como no pudiste con el viejo, llamaste a uno aún más viejo para que venga a morir. Una voz fría, como si pudiera atravesar las paredes de la ciudad, llegó claramente a los oídos de todos. Todos palidecieron. Era él, el hechicero de Yan del Norte, Wu Xin. 15. Luz y yo subimos a la torre de la ciudad. Afuera, frente al ejército negro de Yan del Norte, un hombre vestido con una túnica negra flotaba en el aire. Tenía un rostro hermoso, pero con un aire perverso, sus ojos de un rojo sangre extraño. Él era Wu Xin. A su lado, rodeándolo, había masas de niebla negra, dentro de las cuales se podían ver vagamente innumerables sombras de fantasmas retorciéndose. ¿Quién llega? Díganme su nombre. Wu Xin nos miró con desprecio, su mirada se detuvo un momento en mi túnica de dragón, luego cayó sobre Luz a mi lado. Cuando vio el rostro de Luz, su sonrisa se congeló. Luego, esa sonrisa se distorsionó y se volvió ferviente. «Eres tú, realmente eres tú». Miró fijamente a Luz, su voz temblaba por la emoción. «Señora de la colina azul, Luz, te he buscado por 300 años. No pensé que te hubieras escondido aquí, convirtiéndote en la emperatriz de un mortal». El rostro de Luz se volvió instantáneamente helado. Avanzó un paso, enfrentándose a Wu Xin a lo lejos, su voz fría como la nieve. «Wu Xin, hace 300 años, traicionaste a la colina azul, robaste la reliquia sagrada de nuestro clan, la perla devora almas, dañaste a tus compañeros. Pensando que tu cultivo no era fácil, solo te quité la mitad de tu poder y te expulsé. No pensé que, lejos de arrepentirte, fueras peor, causando estragos aquí en el mundo mortal. En mi corazón, se desató una tormenta. Así que, se conocían. Wu Xin había sido el compañero de Luz. ¿Compañero?» Wu Xin pareció escuchar la mayor broma del mundo, rió frenéticamente. «Ja ja ja ja. Luz, sigues siendo tan altiva. En ese entonces, ¿qué derecho tenías para ser la señora de la colina azul? ¿En talento? ¿En habilidad? ¿En qué no te superaba? ¿Solo porque eras hija del líder del clan? ¿Solo porque tu sangre era pura? Robé la perla devora almas para demostrarle a todos. Yo, Wu Xin, soy más adecuado que tú para ser el rey de la colina azul». Sus ojos estaban llenos de envidia y resentimiento. Luz suspiró, su mirada mostró un atisbo de lástima. «Wu Xin, te equivocas. El poder nunca ha sido el estándar para medir todo. Estás obsesionado con el poder maléfico de la perla devora almas, hace tiempo que perdiste la razón, ya no tienes salvación. Basta de hablar». Wu Xin gritó con ferocidad. «Hoy, entre tú y yo, hay que zanjar cuentas. Haré que tú, y este emperador mortal detrás de ti, junto con esta ciudad rota, se conviertan en cenizas». Nada más decirlo, la niebla negra detrás de él se expandió violentamente, transformándose en innumerables fantasmas feroces que se abalanzaron sobre el paso Yanmen como una tormenta. En la torre de la ciudad, todos los soldados palidecieron de miedo, retrocediendo una y otra vez. Xuanling incluso gritó y se desplomó en el suelo. Instintivamente, puse a Luz detrás de mí. Sin embargo, Luz me apartó. Ella, enfrentando a esos innumerables fantasmas, caminó paso a paso hacia el borde de la torre. El viento levantó su cabello y su ropa. Bajo la mirada aterrada de todos, detrás de ella, con un pum, 9 colas blancas y sagradas de zorro se alzaron hacia el cielo. 16. En ese instante, el cielo y la tierra perdieron su color. 9 enormes colas de zorro, como 9 dragones divinos blancos, se desplegaron en el aire. Cada cola irradiaba una luz blanca suave y sagrada. Esa luz contrastaba vívida y poderosamente con la niebla negra y maléfica de Wu Xin. En la torre de la ciudad, todos los soldados se quedaron atónitos. Con la boca abierta, olvidando el miedo, miraban embelesados esa figura que descendía como una deidad. 9 colas. Xuanling murmuró para sí, sus ojos llenos de asombro e incredulidad. La bestia divina de la leyenda. Finalmente entendía por qué todos sus hechizos habían sido inútiles contra la emperatriz. No era que sus hechizos no funcionaran, sino que, él ni siquiera estaba a la altura de hacer lo que ya sabía una bestia divina. Wu Xin, fuera de la ciudad, también se sintió intimidado por esta poderosa y sagrada energía. La locura en su rostro desapareció, reemplazada por una profunda cautela. «Imposible, tu poder, como es mucho más fuerte que hace 300 años», gritó con rabia. Luz no le respondió. Simplemente alzó suavemente la mano y, apuntando hacia los innumerables fantasmas que se abalanzaban, extendió un dedo al aire.
Una de las colas detrás de ella, como un largo látigo blanco, se lanzó con fuerza. ¡Boom! Una onda de luz blanca visible barrió el campo. Donde quiera que llegaba la onda de luz, aquellos feroces fantasmas se disipaban como nieve bajo el sol, convirtiéndose en humo que desaparecía sin dejar rastro. Con un solo golpe, destruyó el desfile de los 100 fantasmas de Wu Xin. Limpiamente, Wu Xin palideció, juntó las manos, formando sellos, murmurando palabras ininteligibles. En el cielo, se acumularon nubes negras, relámpagos y truenos celestiales. Obedeced mi orden. Un rayo negro, grueso como un barril, rasgó el cielo, llevando una aura destructiva que arrasaba con todo, cayendo directamente sobre Luz. Cuidado, emperatriz. Emperatriz. Los soldados en la torre de la ciudad gritaron aterrorizados. Mi corazón también se encogió. Sin embargo, Luz solo alzó la cabeza, miró ese rayo negro destructor, sus ojos tranquilos y serenos. Extendió su segunda cola, envolviéndola suavemente hacia arriba. Esa cola, como si tuviera vida propia, creció instantáneamente, transformándose en un enorme velo blanco que cubrió todo el paso Yanmen. ¡Boom! El rayo negro golpeó con fuerza el velo blanco, produciendo un estruendo ensordecedor. Todo el paso Yanmen tembló violentamente, pero ese aparentemente delgado velo blanco era indestructible. La fuerza del rayo negro fue bloqueada por completo, sin causar el más mínimo daño a la ciudad. Imposible. Wu Xin estaba completamente desesperado. Sus dos técnicas más poderosas y orgullosas habían sido disipadas por Luz con tanta facilidad. Wu Xin, ¿aún no lo entiendes? La voz de Luz resonó en todo el campo de batalla. El poder obtenido mediante fuerzas externas es, al final, ilusorio. Hace tiempo que la perla devora almas ha corrompido tu mente, te has convertido en su esclavo. Cállate, cállate. Wu Xin gritó frenéticamente. Parecía tomar una decisión, golpeó fuertemente su propio pecho. Una perla completamente negra, que emanaba un aura ominosa, salió lentamente de su boca. Era la reliquia sagrada de la colina azul, la perla devora almas. Luz, tú me obligas. En los ojos de Wu Xin brilló un destello de determinación. Hoy te haré ver el verdadero poder de la perla devora almas. Usaré tu espíritu y alma para sacrificar en mi camino supremo. Extendió los brazos, y todo su cuerpo comenzó a fusionarse con la perla devora almas. 17. Un resplandor negro se alzó hacia el cielo. El cuerpo de Wu Xin, en la luz negra, se retorcía y expandía constantemente, hasta transformarse en un gigantesco demonio de 10 metros de altura, con rostro azulado, colmillos afilados, 3 cabezas y 6 brazos. Una energía maléfica, 10 veces más poderosa que antes, arrasó todo el campo de batalla. La tierra temblaba, el cielo gemía. Las murallas del paso Yanmen, bajo esta terrible presión, comenzaron a agrietarse. Ja 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 ja. El demonio soltó una risa que estremecía el cielo. Luz, siente esta desesperación. Sus 6 brazos, blandiendo simultáneamente armas formadas por energía negra, se lanzaron contra Luz. Esta vez, en el rostro de Luz finalmente apareció una expresión de seriedad. Sabía que este era el último ataque de Wu Xin, a cambio de su vida. Su majestad, retroceda, gritó, y las 7 colas restantes detrás de ella brillaron simultáneamente con un resplandor deslumbrante. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. 7 colas, 7 colores. Los 7 rayos de luz divina se entrelazaron detrás de ella, formando un enorme y misterioso círculo mágico. Técnica secreta de la colina azul, formación de los 7 astros para exterminar el mal. Luz juntó las manos formando sellos, pronunciando antiguos y sagrados conjuros. El enorme círculo mágico de 7 colores, enfrentándose al ataque del demonio, se lanzó hacia arriba. ¡Boom! 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 El mundo entero parecía reducido a la colisión entre el blanco y el negro, el enfrentamiento entre lo sagrado y lo maléfico. Cada impacto hacía cambiar de color al cielo y la tierra. La energía dispersa arrasaba con las rocas y montañas cercanas. Los soldados en la torre de la ciudad, ya atónitos por esta batalla de dioses, no podían decir una palabra. Yo apretaba fuertemente la barandilla de la torre, los nudillos blancos por la fuerza. Mi mirada estaba fija en el centro del campo de batalla, en esa figura blanca envuelta en la luz divina de 7 colores. Luz, debes ganar. El poder del demonio era violento y brutal. El círculo mágico de luz, exquisito y resistente. Por un momento, ambos lados lucharon en igualdad de condiciones. Pero yo podía ver que el rostro de Luz se volvía cada vez más pálido. Activar un círculo mágico tan poderoso también le consumía mucha energía, y el demonio parecía no conocer el cansancio. Es inútil, Luz. El demonio se reía a carcajadas. Ante el poder de la perla devora almas, toda tu lucha es en vano.
Uno de sus brazos atravesó violentamente la defensa del círculo mágico, transformándose en una enorme garra negra fantasmagórica, que se dirigía directamente al corazón de Luz. No, todos gritaron de terror. Si ese golpe alcanzaba, las consecuencias serían inconcebibles. En ese momento crítico, en los ojos de Luz brilló un destello de decisión. No esquivó. Al contrario, retiró todas sus defensas, permitiendo que esa garra fantasmagórica se acercara a ella. Y en el instante en que la garra estaba a punto de tocarla, concentró todo su poder en su novena cola, la que no había usado hasta ahora, la más pura, la más sagrada cola blanca, técnica definitiva de la colina azul, cola del castigo divino. Esa cola, en un instante, se transformó en una espada de luz blanca que atravesaba el cielo y la tierra. Con el poder supremo de juzgar todo mal, se lanzó con fuerza hacia el corazón del demonio, exactamente hacia donde estaba la perla devora almas. Intercambiar herida por herida, arriesgar vida por vida, usaría su propio cuerpo para resistir el ataque del demonio, y luego, daría un contraataque mortal. No, mis ojos se desorbitaron, soltando un grito desgarrador. 18. PSHH. Dos sonidos casi simultáneos. La garra fantasmagórica negra atravesó el hombro de Luz, salpicando sangre brillante. Y esa espada de luz blanca, sin ninguna sorpresa, atravesó el enorme pecho del demonio, justo en la negra perla devora almas que latía. ¡Ah, ah, ah! El demonio soltó un grito desgarrador al extremo. En la perla devora almas aparecieron grietas como una telaraña. Una luz sagrada y blanca brotó de las grietas, purificando frenéticamente la energía maléfica en su interior. El enorme cuerpo del demonio comenzó a resquebrajarse, convirtiéndose en cenizas. En sus tres rostros retorcidos había resentimiento, veneno y un atisbo de liberación. Lu, Z. Me miró por última vez, y su enorme cuerpo, con un boom, se desintegró por completo, dispersándose entre el cielo y la tierra. Solo quedó una perla llena de grietas, con la luz apagada, cayendo desde el aire. Habían ganado. En la torre de la ciudad estalló un grito ensordecedor. Ganamos, ganamos. La emperatriz es poderosa. Larga vida a nuestra dinastía. Los soldados se abrazaban llorando, lloraban de alegría. Sin embargo, en mis ojos no había alegría por la victoria, solo un miedo infinito. Porque, al mismo tiempo que el demonio se dispersaba, el cuerpo de Luz, como una cometa con el hilo roto, caía desde el aire. La luz blanca en su cuerpo ya se había desvanecido, las 9 colas colgaban sin fuerza, ese agujero sangrante seguía manando sangre, tiñendo de rojo su ropa blanca. Luz. Sin pensarlo, salté, desde la torre de decenas de metros de altura. Bajo las exclamaciones incrédulas de todos, usando toda mi energía interna, di varios saltos en el aire y la atrapé firmemente en mi caída. Ella era ligera, ligera como una pluma. Su cuerpo estaba frío, frío como un bloque de hielo. Su Majestad abrió los ojos, me miró, una débil sonrisa apareció en su rostro. Yo, no la he defraudado. No hables. Mi voz temblaba, las lágrimas brotaban incontrolablemente. No hables. Te llevaré de vuelta. Haré que los médicos te curen. No te pasará nada. Absolutamente nada. La abracé y corrí como un loco hacia la ciudad. No sirve. Su Majestad. La respiración de Luz se debilitaba cada vez más, extendió la mano, queriendo acariciar mi rostro, pero ni siquiera tenía fuerza para levantarla. La energía maléfica de la perla devora almas ya ha invadido mis meridianos del corazón. Yo, te prohíbo que lo digas. Grité furioso. Yo soy el Hijo del Cielo. Te ordeno que no te pase nada. Luz sonrió, una lágrima cayó de la comisura de su ojo. Poder, casarme con su Majestad, convertirse en su esposa, es la mayor felicidad de mi vida. Antes de terminar su frase, su mano cayó sin fuerza. Sus ojos también se cerraron lentamente. Mi mundo entero se derrumbó al instante. No. Abrazando su frío cuerpo, me arrodillé en el suelo, soltando un aullido desesperado como el de una bestia. 19. Llevé a Luz de regreso a la mansión del general en el Paso Yanmen. Los médicos imperiales que nos acompañaban estaban arrodillados en el suelo, todos con rostros pálidos como la muerte, sin saber qué hacer. Inútiles. Todos son unos inútiles. Mis ojos estaban inyectados en sangre, parecía un loco furioso. Los mantengo para que en momentos como estos digan, ¿no podemos hacer nada? Si no salvan a la emperatriz, haré que todos mueran con ella. Los médicos, aterrorizados, se postraban golpeando la frente contra el suelo. Xuan Ling también entró. Miró a Luz, que ya no respiraba, su anciano rostro lleno de dolor y culpa. Su Majestad, por favor, controle su dolor. Fuera. Agarré una taza de té cercana y se la arrojé con fuerza. Todo por tu culpa. Si no fueras tan incompetente,
la emperatriz no habría resultado tan gravemente herida. Xuan Ling no esquivó, dejando que la taza le golpeara la cabeza, sangrando profusamente. Se arrodilló en el suelo, golpeando la frente con fuerza. Este culpable servidor merece la muerte 1000 veces. Miré el rostro pálido como el papel de luz en la cama, mi corazón lleno de un arrepentimiento y desesperación infinitos. Fue mi culpa. Fui demasiado inútil. Si yo hubiera sido más fuerte, si hubiera descubierto antes el complot de Wu Xin, ella no habría tenido que arriesgar su vida por mí, no habría sufrido tanto. Despedí a todos y me quedé solo, guardando silencio a su lado. Tomé su mano fría, llamando su nombre una y otra vez. Luz, despierta, mírame. ¿No te gusta el pollo asado? Haré que las cocinas imperiales te lo preparen todos los días. ¿No te gusta mi trono de dragón? A partir de ahora será tu cojín. Tus colas, todavía no he tocado suficiente, despierta, déjame tocarlas otra vez, de acuerdo. Mi voz pasó de rogar a entrecortarse, hasta finalmente romper en llanto. 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días. Ella nunca volvió a abrir los ojos. Su cuerpo se enfriaba cada vez más. Sabía que mi emperatriz realmente me iba a dejar. Justo cuando mi corazón estaba muerto y preparado para seguirla, un pequeño zorro blanco como la nieve, de no sé dónde, se coló. Era el pequeño zorro blanco que había visto en el jardín imperial. Saltó a la cama, dio varias vueltas alrededor del cuerpo de luz y emitió un triste chillido. Luego, volvió la cabeza y me miró con esos ojos negros como el ónice. De su boca escupió una perla verde que emitía una suave luz. Con su pata delantera, empujó esa perla hacia mí. Me quedé paralizado. ¿Esto, qué era? El pequeño zorro blanco chilló 2 veces más, señalando la perla con la pata y luego el pecho de luz. Tuve una inspiración divina y entendí su significado al instante. ¿Era esto, algo para salvar vidas? Con manos temblorosas, tomé la perla verde. La perla era cálida al tacto, con una energía vital imponente. No lo dudé más, desabroché suavemente la ropa de luz y coloqué la perla sobre la herida en su pecho. Ocurrió un milagro. La perla verde, apenas tocó la piel de luz, se transformó en una suave luz verde y se fundió en su cuerpo. Su rostro pálido recuperó gradualmente un poco de color. Su cuerpo frío también comenzó a calentarse lentamente. Aunque aún no despertaba, podía sentir que su energía vital se recuperaba poco a poco. Funcionaba, realmente funcionaba. Lloré de alegría, abracé al pequeño zorro blanco y lo besé con fuerza. Gracias, gracias. El pequeño zorro blanco pareció un poco asqueado, se limpió la cara con la pata, luego saltó de la cama y desapareció rápidamente. Sabía que era un miembro del clan de luz. Era el clan de los zorros de la colina azul, ayudándonos en secreto. Volví a tomar la mano de luz, esta vez su mano ya no estaba fría. Apoyé su mano en mi mejilla, las lágrimas cayeron de nuevo. Esta vez, eran lágrimas de alegría. Luz, mi emperatriz, no me dejarás. Tenemos un camino muy, muy largo por recorrer juntos. 2 semanas después, el ejército regresó victorioso. El hechicero de Yan del Norte, Wu Xin, había sido eliminado. El rey de Yan del Norte, aterrorizado, presentó una carta de rendición esa misma noche, declarando su misión eterna y sin atreverse a invadir nunca más. Mi expedición personal como emperador concluyó con una gran victoria. Todo el país celebró. Y lo que más me preocupaba era la emperatriz, que seguía inconsciente en la litera imperial. De vuelta en la capital, no organicé ningún banquete de celebración. Llevé directamente a Luz al Palacio de la Tranquilidad Terrenal y ordené que todos los médicos del Hospital Imperial se turnaran para cuidarla. Al mismo tiempo, también impuse un silencio sobre esa batalla. Se anunció públicamente que el maestro protector del reino, Xuan Ling, y yo habíamos coordinado desde dentro y fuera, ejecutando el supremo arte del Tao para eliminar al hechicero. En cuanto a la emperatriz, fue por esforzarse demasiado en sus oraciones en la retaguardia, lo que la llevó al coma. No quería que su identidad de zorra de 9 colas se convirtiera en el centro de los rumores. Ella era mi esposa, yo tenía la responsabilidad de protegerla. Xuan Ling no tuvo ninguna objeción al respecto. Después de esa batalla, pareció ver a través de los asuntos mundanos. Me presentó su renuncia, diciendo que quería viajar por los 4 mares en busca del verdadero Tao. Se lo permití. Los días pasaban, Luz aún no despertaba, pero su cuerpo, nutrido por la reliquia suprema de la colina azul, la perla de la creación y la transformación, se recuperaba muy bien. Tenía buen color, respiraba con regularidad, como si solo estuviera dormida. Después de manejar los asuntos de la corte, pasaba todo mi tiempo a su lado. Le contaba cosas interesantes de la corte, le leía historias populares, le describía la nueva residencia que le había construido, llena de viñedos.
También llevé al gato imperial general al Palacio de la Tranquilidad Terrenal. Sin la presión de la sangre de Luz, General recuperó su comportamiento ingobernable, casi arañando mi túnica de dragón. Hasta que saqué una de las colas de Luz de debajo de la manta, cuando estaba inconsciente, sus colas salían incontrolablemente. General, al ver esa enorme cola peluda, se erizó al instante y luego, con un miau, salió disparado más rápido que un conejo. Miré esa cola familiar, sonreí y la volví a meter bajo la manta. Pasó otro mes. En una tarde soleada, estaba sentado junto a la cama, pelando una manzana para Luz. De repente sentí que la mano que sostenía se movía levemente. Mis acciones se congelaron al instante. Levanté bruscamente la cabeza y miré a la persona en la cama. Vi que esos ojos que tanto anhelaba se abrían lentamente. Su mirada era algo confusa, pero al verme claramente, gradualmente se enfocó. Su Majestad. Su voz era ronca, pero sonaba como música celestial. La manzana y el cuchillo en mis manos cayeron al suelo con un clang. Me abalancé sobre la cama, apretando su mano con fuerza, tan emocionado que no podía decir una palabra, solo asentía repetidamente. Estoy aquí, estoy aquí. Luz me miró, sus ojos se enrojecieron lentamente. Extendió la mano, acariciando suavemente mi mejilla, tocando la barba que me crecía en la barbilla y las arrugas en la comisura de mis ojos. Usted está más delgado, dijo con dolor. No pude contenerme más, la abracé con fuerza, como si quisiera fundirla en mis huesos y sangre. Bienvenida de regreso, mi emperatriz. Después de un largo rato, nos separamos. Luz, recostada en la cabecera de la cama, sus 9 colas asomaron sigilosamente, rodeándonos a ambos. Me miró y de repente sonrió con picardía. Su Majestad, mientras su humilde consorte estaba inconsciente, pareció escuchar a alguien decir que le daría su trono de dragón como cojín. Me sonrojé. Escuchaste mal. Ella dijo otra vez, su humilde consorte también escuchó a alguien decir que todavía no había tocado suficientes colas. Mi rostro se puso aún más rojo, me aclaré la garganta. Hacía mucho viento, no escuché bien. Luz sonrió como un zorro que hubiera robado un pescado. Tomó activamente mi mano, la puso sobre una de sus colas, luego se acercó a mi oído y, con un aliento fragante como la orquídea, susurró. Entonces, ahora le dejo tocar hasta saciarse, ¿está bien? La luz del sol entraba por la ventana, iluminándonos, cálida y tranquila. Miré la picardía y el amor en sus ojos, mi corazón se llenó de ternura. Sabía que mi emperatriz parecía ser una mujer demonio, pero aún más, era el único tesoro que protegería con mi vida. Fin.